¿Qué tal amigos? Soy Antonio San Martín. Esto es Status Quo, su red social sobre educación política. En el video anterior estuvimos analizando el modelo político y económico de Chile en esta sección que nosotros llamamos ¿Cuál es el mejor gobierno del mundo? Y bueno, como son las elecciones el próximo domingo 14, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la apuesta del gobierno del presidente chileno Boric. Pero antes de comenzar, es muy importante para nosotros hacer un análisis con relación al calendario, a la coyuntura, la forma como Boric llega al poder, lo que ocurre con el tema de la constituyente y los resultados que tienen pues esta mezcla de situaciones políticas. Vamos a comenzar hablando un poco sobre octubre del 2019, que es cuando se producen los estallidos sociales en Chile, en toda Chile, y ese estallido social va desde el octubre de 2019 hasta marzo del 2020. Se tranquiliza cuando se hace una promesa de llevar al país a un proceso de constituyente y efectivamente en octubre del 2020 se hace una consulta popular donde se acepta pues ir a un proceso de constituyente paralela. Así los constituyentes se eligen en mayo de 2021 y el 18 de octubre de 2021, exactamente un año después de que arrancan el estallido social, se inicia, se instala pues la constituyente paralela y comienzan los debates. Pero coincidentalmente, un par de meses después, yo al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo, porque en realidad ya estaba en el proceso electoral, en diciembre del 2021 se produce la segunda vuelta electoral y el presidente Boric es elegido con una mayoría importante, pues tenía mucho carisma como joven, mucha cercanía con la gente, había mucha empatía, pero sobre todo el discurso que Boric utiliza para llegar al poder, ganar las elecciones, es un discurso muy parecido a todo lo que tiene que ver con el estallido social y las promesas de construir un Chile diferente en virtud a una constituyente, es decir, la esperanza de una nueva constitución para crear un nuevo contrato social, por decirlo así. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que, pues, la misma discusión de la nueva constitución era de corte dogmático y por supuesto que dentro del proceso de discusión se incluyen temas que tienen que ver, por ejemplo, era el reconocimiento de pues, la identidad mapuche, era un ejemplo. Era una discusión bastante progresista, tanto en temas sociales, educativos y de salud. Pero al mismo tiempo, Chile atravesaba por una crisis política grandísima. En primer lugar, por el tema de la inseguridad, una inseguridad creciente, descontrolada. Segundo, un problema económico importante, una inflación galopante, un desempleo galopante. Y por supuesto, el gran problema de los inmigrantes en la frontera con Perú. ¿Qué sucede? La narrativa de constituyente y de la construcción de un nuevo modelo político para Chile no tiene nada que ver con resolver los problemas del día a día y desafortunadamente la falta de experiencia política hace que la narrativa del presidente Boric se quede desfasada en lo que fue el proceso constituyente y lo que es la discusión constituyente y su acción como presidente para resolver los problemas del día a día chileno. En noviembre del 2022 ya se da una propuesta de constitución, se va a las urnas y aquí la propuesta progresista es derrotada en las urnas y ya el discurso se había quedado desfasado. O sea, simplemente el pueblo chileno consideraba que la propuesta de constitución era demasiado progresista, demasiado hacia la izquierda y lo rechazó y Boric se había quedado desfasado porque no podía resolver los problemas del día a día. A ver, ante este resultado, pues la constituyente se vuelve a intentar con un discurso un poco más de derecha, pero seguía siendo un discurso dogmático dentro del ambiente de la constitución y pues no tenía nada que ver con los problemas diarios que viven los chilenos de inseguridad, de inflación, de desempleo, problemas económicos y los problemas de los inmigrantes allá en la frontera con Perú. La cuestión es que el gobierno de Chile y sobre todo el gobierno de Boric simplemente comienza a recibir rechazo en sus niveles de aprobación. Hasta la actualidad es la misma medición,
El presidente Boric tiene un 30% de aceptación y tiene un 60% de rechazo. Pero a eso se le suma otro elemento que lo habíamos mencionado en el video anterior. Antes, cuando existía el sistema binominal, pues había, era menos democrático sin lugar a dudas, pero había más consenso y más control. Al abrir la llave del sistema proporcional con Dejón, que se instaura a partir del 2017, lo que se hizo fue simplemente que cada grupo sentía que tenía la suficiente fuerza para tratar de representar el poder político y saltamos de 2 bloques a 23 partidos políticos. Digo, no es el multipartidismo exagerado de Perú, que tiene más de 40 partidos, pero 23 partidos políticos es demasiado para una democracia. Y exactamente es lo que ocurre en el Congreso chileno. A ver, de los 155 diputados que hay en la Cámara Baja, la bancada más grande es de 30 diputados, eso no llega ni siquiera a el 20% de toda la Cámara de Diputados. Claro, eh, lo que termina ocurriendo es que la distribución de los grupos políticos es demasiado difuso y es muy difícil lograr consenso de esta manera. Al final del día se forman 2 bloques, un bloque a favor del gobierno y un bloque de oposición que, dicho sea de paso, en estos momentos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, existe una inclinación a favor de la oposición. Y ese pues es el escenario del Chile actual, el Chile que tiene que resolver los problemas del día a día en donde la discusión dogmática se quedó desfasada. Vamos a ver qué ocurre en las elecciones del día domingo. Todo parece indicar que es la derecha la que va a estar regresando al poder. Bien, esto fue la apuesta del gobierno de Boric, que ha tratado de resolver los problemas sin resolverlos. Y pues un nivel de desaprobación de más del 60%, un nivel de apoyo de un 30%. Veremos qué ocurre en las elecciones. Esto ha sido todo por hoy. Pues recuerden siempre positivos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hola, mi nombre es Quinto Box, suscríbanse al canal Status Quo, denle like.